Bienvenidos al Spot Laboral de ADRA. Este lunes, como tenemos lunes cada 15 días, estamos Héctor García y yo. Vamos a tener como siempre, con el gran paraguas de ADRA y el auspicio de la gente de Byton, que siempre generosamente nos apoya, para traer este modelo de actualización quincenal en temas de recursos humanos, ¿no? Y generalmente tocando bastante fuerte el tema de la administración de personal y las relaciones laborales. Para eso, Héctor, nos contabas que estabas viendo un poco, nos ibas a contar de cómo está viniendo el tema de la implementación de teletrabajo. Hemos tenido la ley no hace tanto, ¿no? Y ahora el tema, una vez que ya sale de las egregias cámaras del Congreso de la Nación y pasa por las orcas caudinas de la reglamentación del Poder Ejecutivo, después nos toca a los colegas implementarlo en el trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que te están preguntando? ¿Qué es lo que te estás enterando, Héctor, de esto? Sí, bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. La idea es, en esta primer parte de nuestra charla de café, de todos los lunes o cada 15 días, hacerles un breve raconto de la actualización en materia normativa para así abocarnos puntualmente a cómo están experimentando, qué vivencias están teniendo las distintas empresas de cara al retorno progresivo a esta nueva normalidad generada en el marco de una pandemia que no ha terminado, ni mucho menos, pero que está mostrando indicadores que hacen que se puedan establecer ya condiciones para darle espacio a una presencialidad más segura. Y esto está generando reacciones de distinta naturaleza en las organizaciones, según los perfiles de los trabajadores y trabajadoras que estén involucrados, según el tipo de negocio, según las decisiones adoptadas por cada empresa durante este periodo, donde se estuvo trabajando fuertemente en un esquema remoto. Pero bueno, si te parece, como no han sido Sí, muchas las novedades, voy y digo, Héctor, rápidamente. Sí. y digo, con este veranito, ¿no? Porque por lo que estamos viendo de lo que está pasando en Europa, en el mismo Uruguay, cruzando el charco, parece que está viniendo una tercera ola, ¿no? Claro, ya empezamos a tener en algunos países de Europa algunos indicadores preocupantes, incluso en Argentina, cuidado, llevamos 3 semanas de incremento de contagios Sí. a una velocidad que no es preocupante, pero lo cierto es que van creciendo a 7% por semana y la parte positiva es que se encuentra con una sociedad mayormente vacunada y con una cepa que tiene características de mayor contagiosidad, pero más benevolencia La en cepa términos de delta, ¿no? mortalidad. Exactamente, con lo cual Sí. no debemos perder de vista que Argentina tiene emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre de este año, fecha Vale, bien en que, recordarlo. seguro, tal cual, fecha que también coincide con la vigencia del actual DNU, el decreto de necesidad de urgencia en materia sanitaria, que es el 678, y que rige hasta el 31 de diciembre del 2021, y que estipula un retorno a la presencialidad segura, una plena observancia de los protocolos de prevención y bioseguridad en las empresas, los que estén aprobados por las autoridades competentes. Digo esto porque muchos sienten una percepción de normalidad y cuidado que tiene especiales características. Puede que la campaña electoral a veces contribuya a hacer más borrosas estas características y creer que se está recuperando una situación previa a marzo del 2020, pero ciertamente estamos transitando una instancia sanitaria crítica con indicadores mucho más favorables, pero no por eso hay que dejar de prestarle atención. Bueno, entonces en ese contexto vamos a charlar un poco en este intercambio de los lunes, qué están haciendo las distintas empresas, pero para eso, como estamos tratando de manejar cierta memoria entre un spot y otro,
¿Qué ocurrió en los últimos 15 días en materia normativa como para mencionar rápidamente? Bueno, por lo pronto y en orden cronológico, así nos ordenamos mejor en esta línea de tiempo, debemos decir que el mismo lunes 18 de octubre, la AFIP sacó la circular 4 del 2021, ratificando un poco cuál es el criterio que se debe seguir para el tratamiento de retención de impuestos a las ganancias según los conceptos que se incluyan en una desvinculación. Sabemos que estamos todavía bajo el paraguas de la prohibición de despidos y de suspensiones y la duplicación indemnizatoria con un tope en la parte duplicada de hasta $500,000 para todos aquellos ingresos laborales previos al 13 de diciembre del 2019. Es decir, a medida que nos vamos alejando del punto de inflexión que es 13 de diciembre del 2019, la situación se va diluyendo en cuanto al cepo laboral, pero ciertamente rige. También termina el 31 de diciembre, fíjense todas las cosas que terminan el 31 de diciembre, veremos qué ocurre el 1 de enero, que en Argentina siempre los fines de año parece que se fueran un punto de inflexión, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que esta circular no hace otra cosa que ratificar el criterio que ya conocíamos, que es el que la Corte viene sosteniendo, que es que en caso de desvinculaciones de trabajadores o trabajadoras que no sean directivos o ejecutivos dependientes de empresas del sector público, tendrán una retención de impuestos a las ganancias sobre el monto que reciban en concepto de extinción por el egreso de mutuo acuerdo, con excepción del pago extraordinario convenido. Es decir, todos los haberes pendientes devengados están sujetos a retención, salvo el monto que se haya convenido como pago extraordinario, sin ningún tipo de limitación, a diferencia de si estamos en un escenario de desvinculación de un ejecutivo que reúna las condiciones que la ley 27.430 estipulaba, que era que realmente fuera un directivo que participa en el proceso de toma de decisión de las políticas empresarias y que a su vez tenga una remuneración mensual normal y habitual que exceda los $480,000, que son 15 veces el salario mínimo vital y móvil hoy vigentes. En esos casos, la extinción por mutuo acuerdo y el pago que reciba estará grabado por ganancias en todo aquel monto que exceda el equivalente a la indemnización por antigüedad y supere el tope del fallo de la Corte definido en Bisotti contra AMSA. Entonces, fíjense acá cómo aparece esta distinción, esta discriminación entre trabajadores que sean ejecutivos o que trabajan en el sector público y aquellos que no, lo que ha hecho que muchos tributaristas y también especialistas en derecho de trabajo dejaran en claro que hay una discriminación tributaria elocuente. Pero bueno, esto no está generado por esta circular, sino que está generado por la propia ley 27.430. Lo que hace esta circular es dejar en claro cuál debe ser el tratamiento del impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque tenemos algunos precedentes, tanto en el Tribunal Fiscal como en la Cámara Contencioso Administrativa, que tienen miradas distintas y que consideran que todo lo que perciba el trabajador en el marco de un egreso está exento, incluso los haberes pendientes, vacaciones no gozadas, SAC proporcional, y esto, bueno, acaba de ratificar la AFIP que no es el criterio que comparte. Así que, bueno, básicamente esta circular apunta a que se evite que algunas empresas subsuman dentro del pago extraordinario por egreso aspectos que son remunerativos y que están integrando la liquidación final de cada contrato de trabajo, como es el caso de los conceptos estos que yo recién mencionaba, ¿no? Esto fue el 18 de octubre. Luego, el 19 de octubre se dictó el decreto 711, donde el Poder Ejecutivo estableció en este DNU las pautas para transformar a todos los distintos planes de empleo, programas de formación e intermediación laboral en contratos de trabajo, fortaleciendo esta idea del empalme, ¿no? Cómo salir de los planes sociales y transformarlos en contratos de trabajo, poniendo como ventaja que todo empleador
que pueda reclutar beneficiarios de algunos de estos planes va a tener una reducción en las contribuciones patronales del 90%, y si fueran considerados grupos vulnerables como mujeres o el colectivo LGTB, 95% de reducción en las contribuciones patronales, siempre que se trate de nuevos empleos, ¿no? Empleos sobre una base del mes anterior. ¿Y esto ya está implementable? ¿Está reglamentado, Héctor? Bueno, no, como se trata, este tipo de anuncios están cruzados por esta campaña electoral, porque van apareciendo por aproximaciones sucesivas las soluciones. Aparece este decreto y en el decreto dice, las normas que lo terminen de operativizar las dictará el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Trabajo, cosa que no han hecho todavía, con lo cual es como que el anuncio prevalece sobre la operativización de las medidas, ¿no? Algo que nos tiene muy acostumbrados a estos tiempos que estamos transitando. Pero bueno, otro aspecto que me pareció muy valioso antes de entrar ya a charlar sobre el impacto de la implementación del teletrabajo en esta etapa de retorno progresivo a la presencialidad, es el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se conoció el 22 de octubre, en el marco de la causa Etcheverry, y por el cual se hizo lugar al amparo por falta de reglamentación del último párrafo del artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo respecto a las salas maternales, algo que está vigente en Argentina desde el año 1974, pero que el Poder Ejecutivo nunca lo reglamentó. Digamos, cuando se dictó la Ley de Contrato de Trabajo, en el artículo 179 se regulaba el descanso por lactancia, esa famosa media hora antes y media hora al vencimiento de la jornada, o la posibilidad de acumularlo toda una hora. Y en un segundo párrafo se deslizó que en aquellas empresas cuya dotación de mujeres lo justifique conforme al criterio que se reglamente, deberán implementarse las salas maternales. Y nadie lo hizo. Y sabemos muy bien que en la década del 90 se fueron incorporando beneficios sociales como el de guardería, que de algún modo vino a suplir esa falta de reglamentación. Bueno, ahora la Corte acaba de decir que con independencia de eso, es decir, con independencia de los empleadores que estén reconociendo los gastos de guardería, se insta al Poder Ejecutivo para que en un plazo razonable reglamente las salas maternales, porque es inconstitucional haber dejado pasar tanto tiempo sin reglamentar una medida. O se la deroga o se la reglamenta. Lo que no se puede hacer es sancionar Héctor, un tema de un docente con sus alumnos, ¿no? Que rescataron el tema este. Efectivamente, esto nació de un taller, de una clínica de asuntos jurídicos, de práctica jurídica de la Universidad Austral, que para hacer una práctica en derecho administrativo fueron a la justicia para ver en la práctica, justamente de la práctica del caso, cómo se articulaban este tipo de amparos por falta de reglamentación, porque en Argentina es común, no solamente en esta materia laboral, sino en otras, regular normas que después no se reglamentan, ¿no? Y esto obviamente fue pasando por las distintas instancias, de primera y de segunda instancia en la justicia contenciosa administrativa, hasta finalmente abocarse a la Corte y terminar resolviéndolo ahora, ¿no? Pero fueron pasando distintos alumnos y profesionales recién recibidos por ese taller y el seguimiento de esa causa, ¿no? Esto también muestra otra sintomatología de nuestro funcionamiento como Poder Judicial. Pasan tantos años que seguramente han pasado muchas camadas de estudiantes participando en esa experiencia, que ahora ha determinado que 45 años después, Gustavo, la Corte Suprema determine que el Poder Ejecutivo debería reglamentar una norma que está vigente desde el año 1974, y esto ha generado una inquietud enorme, porque imagínate que es una suerte de volver al futuro, ¿no? Pretender reglamentar una sala maternal junto en un contexto de pandemia, donde se está discutiendo fuertemente la presencialidad o el trabajo remoto, el equilibrio entre lo personal, el balance entre lo personal y lo laboral, en fin.
El equilibrio también en las obligaciones paternales, aparte de las maternales, ¿no? En Argentina, fíjate que ha pasado algo increíble, en esta fricción entre los poderes políticos para evitar o eludir una reforma laboral como la que sabemos que Argentina necesita para poder estimular la creación de empleo formal, que es la primera medida que debería una sociedad priorizar para resolver la pobreza. Hemos dejado pasar oportunidades de oro. Una de ellas fue en el 2017, cuando había un proyecto de ley que, entre otras cosas, contemplaba la licencia por paternidad y contemplaba una cantidad de variantes que distintos países de la región han ido implementando, y Argentina se ha quedado en el tiempo y tiene 2 días de licencia por nacimiento de hijo para el padre, ¿no? Digamos, se ha quedado en ese orden público de hace 45 años también. Por eso digo, en Argentina vamos de ser conservadores a ser restauradores de las normas de hace 45 años, nunca hacia adelante. Digo esto porque algunos se ponen el título de progresistas, pero son extremadamente ultraconservadores, sino restauradores, ¿no? Así que yo te diría que esas, Gustavo, y a todos, son las 3 novedades más relevantes desde el punto de vista de la normativa. Por eso me parecía interesante hacer una suerte de update, una suerte de actualización de qué está ocurriendo hoy en las empresas de cara a la implementación de la ley de teletrabajo, teniendo en cuenta que va a regir plenamente, ya sin ningún tipo de restricción, a partir del 1 de enero del 2022, porque el 31 de diciembre vence la emergencia sanitaria, ¿no? Yo les voy a contar así, tratando de bosquejar o esquematizar la realidad. Sabemos que es mucho más rica y está mucho más plagada de matices que la esquematización que uno puede hacer en 5 minutos, ¿no? Pero por lo menos para ayudar o orientar a aquellos que, participando en este spot, tal vez se sienten identificados con una u otra variable o todavía están pensando qué camino transitar de aquí a enero del 2022 en la materia, ¿no? Y yo te podría decir que se visualizan 3 grandes comportamientos organizacionales, ¿no? Un primer comportamiento que tiene más que ver con el perfil tradicional del empleador, es el retorno a la presencialidad gradual y segura, para llamarlo de algún modo, que es que la regla es la presencialidad, vencida la emergencia sanitaria se vuelve a la presencialidad con la aplicación de los protocolos que sean necesarios, con la búsqueda de una conformación de las dotaciones que garanticen el distanciamiento, pero que la regla sea la presencialidad. Consecuentemente, están empezando a comunicar esta idea para que nadie avisore la esperanza de transformarse en teletrabajador como consecuencia de este tránsito pandémico de trabajo remoto, ¿no? Yo te diría que ahí prevalece más la desconfianza en la modalidad y en el maltratamiento de la legislación, porque convengamos con nuestra ley 27.555, flaco favor le hizo a una herramienta tan útil como es la posibilidad de trabajar de manera remota, ¿no? Ya hemos hablado tantas veces de eso que uno nos quiere agobiar. Así que yo diría que ese sería un primer grupo de empresas que está avanzando en esta dirección. Después hay otro que son una suerte de libertarios, risueñamente lo digo, en realidad es aquellos que plantean la libre disposición. Es decir, pueden seguir trabajando en forma remota porque ya le hemos facilitado desde la silla ergonómica hasta la computadora. Ahora, las instalaciones de la compañía se vuelven a abrir y no se va a dar ningún tipo de beneficio, compensación ni tratamiento específico para aquellos que decidan teletrabajar. Aquel que tenga problemas de conectividad tiene las instalaciones de la empresa disponibles. Aquel que sienta que no tiene un entorno hogareño preparado o donde se sienta cómodo para prestar tareas, tiene las instalaciones de la compañía. Aquellos que crean que tienen que juntarse con sus equipos más seguido e interactuar para disparar todas aquellas competencias que son más propias del aprovechamiento presencial, tienen las instalaciones de la compañía disponibles.
que cada uno libremente, con cierto grado de organización, para después coordinar, por si todos quieren volver los mismos días de la semana, lo puedan hacer, ¿no? Te diría que ahí hay un grupo minúsculo de empresas, pero que lo están planteando como un beneficio Hay social. empresas que han reducido o se plantean reducir la cantidad de metros cúbicos, de metros cuadrados que tienen. Con lo cual también el Claro, tema, si van todos, no sé si hay lugar para todos. claro, y ahí aparece entonces lo que vos bien señalás, que yo los agruparía en el tercer movimiento, que es que ni se retorna a la presencialidad segura como antes, ni se deja entera libertad, que la pueden hacer de pronto empresas que no alquilaban las oficinas, sino que eran propias. Y en este contexto de bienes raíces, hoy deshacerse de un edificio de oficinas sabemos que no es positivo en este contexto. Entonces deciden que todas las instalaciones están disponibles para el que las quiera utilizar. Y entonces vamos al tercer grupo, que creo yo que es el mayor, incluso está avalado por una encuesta que acaba de publicar Gallup, donde dice que más del 50% de los trabajadores quisiera que su empleador vaya por este camino, que es el retorno a un esquema de hibridez, a un esquema mixto, donde haya presencialidad y virtualidad en dosis que dependerán un poco de una serie de factores. Uno de esos es el que acabas de mencionar, que yo me puedo deshacer de pronto las instalaciones corporativas y empezar a alquilar coworkings, espacios de coworking en distintas zonas del conurbano, para que distintos empleados que tienen que trasladarse lo hagan a los lugares más próximos, que es lo que ya están haciendo algunas empresas que están tomando alquileres en los WeWork, por ejemplo, para decir, bueno, estamos descentralizándonos para que el esquema híbrido ni siquiera se pueda comparar en la parte presencial con lo que era la situación previo a la pandemia, ¿no? También hay otros desafíos dentro de esa decisión, desafíos como la dificultad que nos propone la propia ley para tratar cuestiones como la reversibilidad, que con un esquema híbrido se atempera, o el derecho a desconexión, que con un sistema híbrido también se minimiza y solo te obliga a regular el tiempo en que esté trabajando de manera remota. El tema de la compensación económica también se facilita en su abordaje porque hay que acotarlo exclusivamente al tiempo en que va a haber trabajo no presencial, y por supuesto la definición de las franjas horarias para tareas de cuidado, que son los 4 elementos que, fíjate vos, ¿no? La ley de teletrabajo ha dispuesto que se negocien colectivamente. Otro hierro de esta ley, digamos, como que parecería que fue pensada para que solo los sindicatos puedan negociar para los trabajadores convencionados, cuando sabemos muy bien que el teletrabajo se ubica más fuertemente en los perfiles excluidos o no comprendidos en las convenciones colectivas de trabajo, ¿no? Y por supuesto aparece otro desafío adicional a todo esto que estamos enumerando, que tiene que ver con este dilema, ¿no? Entre compatibilizar tu cultura organizacional, por un lado, con la necesidad de retener y atraer talentos, porque cuidado, este proceso ha provocado un clic en la gente muy fuerte, lo estamos viendo en las economías más desarrolladas, con la ola de renuncias masivas en Estados Unidos, también en Europa, donde la gente ha aprovechado esta situación para reencontrarse con una forma distinta de trabajar que no quiere resignar. Entonces, si el empleador no le brinda la posibilidad de continuar balanceando presencialidad con trabajo remoto, a lo mejor estará pensando en migrar de empleador. Entonces, para estas empresas también aparece el elemento estratégico de retener talentos y captar talentos que... Captar, eso te iba a contar, de colegas que me cuentan, de búsquedas que tienen más o menos cerradas, ¿no? Que a último momento, en las charlas, cuando están fijando ya las condiciones de trabajo, como diría don Hipólito Yrigoyen, las efectividades conducentes con el candidato, pero que ya está decidido, sale el tema si tienen híbrido o no, y hasta usan el término técnico, ¿no? Los candidatos diciendo si tienen híbrido, ¿no? Y cuando les dicen que no, porque son por ahí de las empresas del primer grupo que nombraste, es esta que dice, queremos que estén todos 9 to 5 en la oficina, de lunes a viernes, dicen, no, no acepto. Me Sí, quedo no, donde estoy.
Tal cual, por Lo están eso, planteando ya como una condición de trabajo. A veces pienso, ¿no? Estas cuestiones como decía Hegel en la introducción a la filosofía del derecho, que el Estado de Derecho siempre precede, no, el Estado de hecho, siempre precede al Estado de Derecho, ¿no? y Que es hay muy cierto, modificaciones que se dan en los hábitos de la gente y que después el derecho los consagra de alguna manera, ¿no? Que nosotros tenemos un vicio de creer que modificando el derecho modificamos la sociedad, al revés. absolutamente. Casi que te diría yo que es un vicio que cree que el derecho puede manipular la realidad. Y en Argentina se ve doblemente agravado, Gustavo, porque tenemos una mala ley del 2020, no es una mala ley de hace 45 años, porque solemos Ujú. tener mala legislación por falta de adecuación a la realidad, pero acá tenemos una mala lectura de la realidad. Y entonces, ¿qué ocurre? Impulsamos una ley que hoy dificulta la implantación del teletrabajo, porque te obliga a negociar con sindicatos aspectos que no están en la agenda de los sindicatos, Sí, me decían ¿no? de población que está fuera de convenio, ¿no? Y también un tema de, como que empuja para el tercer grupo la gente, para el híbrido. Mm, Tampoco es que quieren, claro. mira, veo el día que ve, tal vez algún día pase, no. Es decir, 2 días por semana, 3 días por semana voy y los otros trabajo desde casa. Me decían también comerciantes del microcentro, que tienen restaurantes, bares, ¿no? Y me dicen, mira, lunes y viernes está bajo, no hay poca gente. Es como que la gente alarga el fin de semana, aprovechando el no presencial, ¿no? Martes, miércoles y jueves se trabaja muy bien. O sea, el microcentro se llena martes, miércoles y jueves. Mira. Sí, sí, no han cambiado los flujos, incluso de acceso y egreso a la ciudad como consecuencia de esto. Hoy los jueves un horror, las salidas de los accesos a la ciudad los jueves por la tarde se reproduce lo que era antes los viernes, Ujú. porque esto que vos señalás es muy cierto y tiene que ver con que hay un cambio de paradigma y entonces muchas empresas están tratando de resolver este dilema, a veces no por convicción, sino por conveniencia, pero también porque hay una demanda de los equipos de trabajo de no perder el contacto social, porque la falta de presencialidad en algunos aspectos de la formación profesional y el desenvolvimiento del negocio están afectando y se están empezando a medir, Gustavo, y esto creo que es valioso porque para poder tener un diagnóstico tenés que mensurar estas cuestiones y para poder atacar los problemas tenés que partir de un buen diagnóstico, con lo cual yo te diría que este agrupamiento que me permitía hacer nada más que en la teoría seguramente es mucho más rico porque ya hay empresas que están trabajando en esquemas híbridos específicos en base a promedio mensual y no semanal, porque la verdad es que puede haber empleados que quieran estar toda una semana trabajando en un esquema, te diría yo, remoto y después a la semana siguiente completa cuando están trabajando en negocios de determinadas características, operar en forma presencial y cuando uno arma una compensación mensual para compensar justamente, valga la redundancia, aquel que trabaja a distancia, es mejor hacerlo en un esquema de ventana mensual, mensurable mensualmente y no semanalmente, porque si no hay que tener un control diario de la situación de cada colaborador, ¿no? Así que yo te diría que ese sería un poco el panorama en esta cuestión por ahora, ¿no? Ujú. Qué bueno, Héctor. El tema de la desconexión, ¿no? Lo presencial obviamente siempre lo facilita esto, ¿no? Porque llega un momento en que me voy, digamos, ¿no? De la oficina, ¿no? Y se supone que no estoy disponible. Me llaman si hay alguna emergencia, se incendió algo, digamos, ¿no? Pero también lo que estoy teniendo, que me cuentan, ¿no? Sobre todo la gente que está, no tanto los que están gerenciando, los colegas de recursos humanos, sino la gente que está trabajando, ¿no? Que dicen que las jornadas que están virtuales se hacen como que no tienen límites, ¿no? Y además una cuestión de como que reuniones calzadas sin pausa, Ujú, casi como una ujú. fordización del trabajo del fuera de convenio. Sí, bueno, Eliminación de los puertos muertos, de los tiempos muertos, ¿no? y eso no es
no es menor ese dato, porque tuvimos la oportunidad en su momento de intercambiar impresiones en este spot sobre el impacto del trabajo sincrónico. ¿Te acordás cuando pudimos, Con de manera, Alejandro, con Alejandro, de manera muy interesante, él nos Alejandro comentaba Topaulo, sí. tal cual, que prácticamente 40 minutos de Zoom equivalen a 1 hora y media de presencialidad, y entonces programar un Zoom detrás del otro o una teleconferencia detrás de otra es extremadamente desgastante, y no perdamos de vista que la ley de teletrabajo exige que los empleadores ajusten su software para evitar que se violente este derecho de desconexión, que en Europa y en Estados Unidos ya hace mucho tiempo que los sistemas y los servidores han incorporado el hecho de que se respete la pausa, cuanto menos la pausa de 12 horas entre la finalización de una jornada y la otra, aunque eso exceda la jornada propiamente dicha. Pues no nos olvidemos que las 8 horas en realidad es una tercera parte de un total de 100, ¿no? Chile en esto lo ha regulado muy bien, porque Chile reguló por ley el teletrabajo y agregó la desconexión en este sentido, diciendo la propia ley, viste que Chile es mucho más reglamentario en sus leyes, porque tiene menos negociación colectiva, entonces hay menos articulación al diálogo social colectivo, hay que regularlo todo más en el marco legal, y ahí justamente en el marco legal es que es mucho más reglamentario, y eso a veces ayuda a orientar en estos nuevos fenómenos, y expresamente en Chile se dice que el derecho de desconexión va a consistir en que ningún empleado reciba o tenga que enviar correos electrónicos o mensajes a través de plataformas de mensajería como WhatsApp, que sabemos bien que se trabaja, en un periodo que afecte las 12 horas entre la culminación de una jornada y el inicio de la otra. Es decir, si tu último correo entró 19:55, bueno, no va a poder ingresar ninguno antes de las 8 a.m. del día siguiente. Y eso me parece una forma creativa de empezar a ajustar las cosas a una realidad que es mucho más plagada de matices, ¿no? Y sabemos muy bien que las jornadas híbridas también van a ser materia de discusión en un contexto donde tenemos un espacio político, si bien es marginal, pero es un espacio político que está planteando la reducción de la jornada en Argentina, ¿no? Que es un movimiento que sabemos que en el mundo también se está debatiendo, pero no en el sentido en el que se hace en Argentina. En Argentina se plantea la reducción de la jornada como una manera de generar empleo, cosa que es incomprobable. No hay ningún estudio de campo que demuestre que reducir la jornada de manera nominal genera empleo, pero bueno, no importa. Pero en cambio en Europa y en Estados Unidos la discusión tiene que ver más que nada con el medio ambiente, justamente aprovechando que se están llevando a cabo la jornada anual En en Glasgow, sí. Glasgow contra el recalentamiento global, justamente la huella de carbono y todo lo que se está incorporando en la agenda de la sostenibilidad económica del mundo, también incluye una mirada sobre la modulación del tiempo de trabajo, ¿no? Pero bueno, esa será cuestión para poder analizar en otra actividad por ahí. Bueno, muchas gracias, Héctor. Te cuento, un señor director de empresa me decía, no sabés lo que extraño bajar a fumar, ¿no? ¿Viste esto de salir de la oficina, tomarte el ascensor, ir hasta la planta baja, al lugar donde se puede fumar, en la entrada del edificio corporativo, típicamente, ¿no? Y yo, como tonto, ¿no?, que soy, ¿no?, extrañamente, no es por parte de padre ni de madre, salí tonto así, ¿no? Por ahí fui adoptado. No podés echar la culpa a nadie. No, no. Le digo, pero ¿cómo no podés fumar en tu casa? Y me dice, no, Gustavo, entendeme. Lo que yo quiero es cada tanto cortar con lo que estoy haciendo, bajar. Me encuentro con gente con la que no trabajo todos los días, que no son de mi oficina, porque están los otros fumadores que son de otros lados, ¿no? Donde hablamos de fútbol, de política, ¿no? O me entero de chisme de otras áreas, digamos. Extraño eso, me dijo, ¿no? Claro. El radio pasillo a través del vicio, porque en el fondo el cigarrillo te permite interactuar en otros Tal planos, cual. ¿no? O como cuando trabajé un tiempo en España, que pregunto al principio, ¿y la máquina de café, perdón, dónde está? ¿No? Y me dicen, ¿que quieres tomar un café? Sí. Dicen,
Vamos abajo, hay un bar, ahí está lleno de bares, ¿no? Y tomamos un café, pero no tienen, no. Bajamos, tomamos un café, después nos volvemos. Genial, sí. Este tema de la jornada como algo poroso. A veces no tenemos noción de eso, ¿no? Uno piensa que es tiempo neto cuando ve la planta, ¿no? Típicamente, lo que es el fordismo. Pero en realidad, sobre todo el trabajo intelectual requiere esas pausas, que en la planta también las tenemos, porque tenemos la pausa de la mañana, la pausa de la tarde, el horario del almuerzo, ¿no? Meter esas pausas también, y cómo lo hacemos en casa, cuando hacemos homeworking. Esto, ¿sí? Claro, claro, claro. Yo creo que esos son los esquemas de ordenamiento que la presencialidad de manera espontánea resolvía, como son las pausas de refrigerio, las pausas para comer, para concurrir al comedor y poder encontrar también un espacio de interacción social. Y a veces uno hasta dejaba temas reservados para ese momento. Dice, che, después cuando nos juntemos a comer lo charlamos, ¿te parece? Sí. Entonces eso descongestionaba un poco más la fricción del día a día, de la agenda de cada uno. Pero bueno, cómo recrear todo eso es uno de los tantos desafíos que se nos presentan. Bueno, tenemos unas preguntas, Héctor, te pido si podés verlas, están en el chat. Yo mientras voy a contar lo que es la segunda parte, mientras lo estás viendo, que lo teníamos en el temario de hoy, es contarles a todos los participantes de este spot laboral que este 9 del mes de noviembre tenemos el Congreso de ADRA, ¿no? Como todos los años tenemos nuestro congreso en la Asociación de Recursos Humanos de la Argentina. Como viene siendo los últimos 2 años, va a ser, el último año, el 2021, esta sería la segunda vez que lo hacemos virtual. Y además también es, gratuito, no gratuito, ADRA no lo va a cobrar. Lo que le pide a los participantes que se quieran inscribir es que hagan una donación. Tenemos 3 ONGs, ¿no? Que son Diagonal, que a lo mejor la conocen, que trabaja fuertemente con la inserción laboral de la población adulta, los que tienen más de 50 años. Los que están en la otra punta, que son BISBLIC, una ONG que promueve el trabajo entre los jóvenes, y también, bueno, DISCAR, una que es bastante conocida, que tiene que ver también, son 3 ONG que tienen que ver con el trabajo y el fomento del empleo de sectores que típicamente suelen ser marginados, ¿no? Entonces, para inscribirse, lo que hay que hacer es entrar en la página de ADRA y ahí van a ver todo el formulario de inscripción, cargan todos los datos y después se les ofrece hacer una donación, aunque sea pequeña, a estas, digamos, la mínima son 2 atados de cigarrillos, 500 pesos, digamos, ¿no? O sea, el valor de 40 cigarrillos. Lo que un fumador liviano se fuma en una semana. Bien, y bastante menos que un menú de McDonald's, obviamente. El tema tiene que ver con esto que estábamos hablando. Esto es de las tecnologías a las emociones, es el título que tiene, el leitmotiv del Congreso. Arranca el 9 de noviembre a las 9 de la mañana, vamos a estar en la mañana y en la tarde, y es este tema de relacionar lo que es. Siempre estamos pensando, cuando pensamos en una organización, pensamos en el organigrama, ¿no? Y el organigrama refleja lo que es la división de tareas, responsabilidades, funciones, todo esto, que es pongámosle en una metáfora con las computadoras, es el hardware de la organización esto, ¿no? Lo que tienen las descripciones de puestos. Y como decimos siempre, la descripción de puestos describe la silla vacía, esto es sin el ocupante, ese puesto independientemente de quién esté ocupándolo hoy, ¿no? Hay un hardware que con la pandemia enseguida se puso a funcionar, ¿no? Y con mucha gente maravillada. Me acuerdo de un gerente general que me dijo, estoy contento y orgulloso de mis gerentes, ¿no? Le digo, ¿por qué? Porque de repente vino esto, la gente no puede ir a la oficina y todo está funcionando. Es increíble, me dice Gustavo, estoy contentísimo con mi gerente. Esto es, todo funcionó. Hemos liquidado sueldos, jamás pensábamos que íbamos a liquidar sueldos de la que el liquidador iba a estar en la casa, no, digamos, ¿no? Bueno, hemos liquidado sueldos, se han hecho 10.000 cosas desde la casa, ¿no? El hardware funcionó, las tareas salieron, las empresas funcionaron, y vamos pruebas al canto, digamos, hemos visto la televisión y estaban los programas corriendo, levantábamos el teléfono y el teléfono daba tono y comunicaba,
teníamos electricidad en casa, gas, todo lo que necesitábamos lo teníamos. El diario estaba disponible, todo. Con lo cual, esto funcionó, ¿no? La comida en el supermercado, estaba todo. Digamos. La sociedad, las empresas funcionaron. La gran duda que nos queda a todos los colegas ahora es bueno, ¿y qué pasó con el software de las organizaciones? Esto es, atrás del organigrama y por encima del organigrama hay relaciones, vínculos entre la gente. Digamos, sabemos que hay una diferencia muy grande entre un equipo de trabajo que puede tener 20 personas y 20 personas que están arriba de un colectivo. Uno dice, tenés 2 grupos de 20 personas, sí, pero uno es un equipo, ¿no? Se conocen, tienen vínculos entre ellos, hay cierta solidaridad entre ellos, y la gente que está en un colectivo está cada uno por su lado, digamos. Hoy en día todos con sus celulares, típicamente, ¿no? Viendo cosas importantísimas seguramente en sus celulares. Pero cada uno en su mundo, digamos, y no están compartiendo algo, no están haciendo algo en común, ni tampoco tienen este espacio de circulación de afectos, digámoslo en sentido lato, ¿no? Que para algunos es amistad, para otros es compañerismo, para algunos puede ser hasta un poco de bronca también, algunos celos, alguna envidia, pero todo lo que tiene que ver con el corazón tiene lo bueno, tiene lo malo también, ¿no? Esto de la trama afectiva, ¿no? ¿En qué medida la pandemia no nos afectó por este lado? Hemos perdido algo de esta gelatina sin sabor que hace que la gente esté cohesionada y que quiera seguir trabajando en mi empresa, que hemos tenido más rotación por estas cuestiones, como que se perdió esto que adhería a la gente de la organización, y después también de mucha gente que siente que le falta contención en los ambientes de trabajo con estos sistemas de trabajar desde la casa, ¿no? No me acuerdo uno que me contaba una vez, claro, yo trabajaba en compensaciones, ¿no? Con lo cual estaba con todos los pedidos de aumentos, ¿no? Y ya sabía que a este se lo habían dado, ¿no? Y me dice, vos sabés lo que yo lo peleé eso, ¿no? Y lo importante que era para mí ese aumento. Le digo, sí, lo sabía. Siempre en compensaciones no somos los que damos los aumentos, somos los que terminamos firmándolo y cargándolo al sistema, nada más. Lo deciden otros, típicamente. Me dice, pero qué macana, ¿no? Y le digo, ¿por qué macana? Viste, como me divorcié hace poco, no tenía quien contárselo. Con quién compartir esta buena noticia, ¿no? Nadie que me conociera, pues tengo alguna novia, pero no me conoce y no sabe lo que es todo esto para mí, lo importante, ¿no? ¿Cuántas cosas nos pasan en el trabajo de resolver un problema, un montón de cosas que necesitamos al compañero para contársela, ¿no? Vos sabés que cerré con fulano la cuenta esta, qué sé yo, un montón de cosas, ¿no? Hasta que resolví un conflicto, 10.000 cosas que queremos contarlas, bueno, y que no encontramos espacio en este mundo que es el mundo del Zoom, el mundo del Google Meets, el mundo del Webex, esto de que el otro es una foto carnet en un costadito, en un rincón de la pantalla, ¿no? Así que bueno, este es el tema de la jornada de nuestro congreso, el 9 de noviembre, y ver cómo hacemos, qué es lo que podemos hacer los colegas, los de recursos humanos, por fundamentalmente dos palabras claves que tienen que ver con esto de la tecnología y el mundo de los afectos, que es la motivación y el compromiso, ¿no? Ese plus, ¿no? Que hace que la gente quiera seguir trabajando aquí y que le ponga garra al trabajo acá. ¿En qué medida, digamos, no necesitamos repensar nuestras técnicas y nuestras herramientas, que claramente las habíamos desarrollado para tener compromiso y motivación en la presencialidad, y cómo tenemos que hacer eso que hace el GPS ahora, recalculando, dice, cómo tenemos que recalcular en este nuevo contexto? Entre los oradores están Stanislao Bachrach, que seguramente lo deben conocer por sus libros sobre temas de neurociencias y cómo funciona nuestra cabeza. Martina Rúa, Juan Márquez, Gina Daza, Zapateiro. Vamos a tener a Andrés Faleiros del Cirque du Soleil para contar cómo es que trabajan ellos estas cuestiones. Paola Ini de DHL, Erika Zamora de Quilmes, vamos a tener a Virginia Borrajo, es una lista grande. Siempre tiene que haber un Becar Varela, ¿viste, Héctor? Vamos a tener a Fernando Becar Varela, dos apellidos de prosapia jurídica, digamos.
Y bueno, todos para poder discutir, hacer, como decíamos, este trabajo del GPS recalculando, cómo se repiensa, ¿no?, el trabajo, que voy a hacer una cita infame, digamos, como decía el señor Carlos Marx, que era, el trabajo era algo eminentemente social, dice él, ¿no? ¿Cómo hacemos de esto, que es eminentemente social, que ahí no se equivocaba, don Carlos, ¿no? ¿Cómo recomponemos la faz social y afectiva del trabajo en estos contextos de virtualidad, ¿no?, de distancia, de cierta frialdad? Bueno, Sí, esto era lo que me teníamos parece para bien, contarles del Congreso. bien interesante todo lo que señalás, porque creo yo que puede ser un espacio ideal para sentarse y reflexionar sobre estas cuestiones que uno tampoco se ha detenido a pensarlas, sino a padecer las consecuencias de no evaluarlo a esto, ¿no? Porque vemos que los equipos por ahí empiezan a perder performance, vemos que aparecen algunas dificultades y a lo mejor este es un momento muy oportuno para analizarlo, que es cuando estamos tomando la decisión nada menos de ir a un esquema que va a marcar la gestión de recursos humanos de las compañías en adelante, pues yo creo que el 2022 va a tener esa característica, va a mostrar si la situación sanitaria se mantiene estable, si la cuestión epidemiológica no se altera. El 2022 va a tratar de mostrar qué nos espera o qué nos depara esta realidad post-coronavirus, ¿no? Así que creo que va a ser una buena ocasión para eso. Y entonces, bueno, ya aprovechando que nos quedan pocos minutos, trato de responder las Dale. inquietudes que nos planteaban. Ahí está Laura, que formula una inquietud en torno a la circular 4 de la AFIP. Si se entiende que directivo o alto ejecutivo también es aquel que integra un órgano de dirección de una asociación civil, como puede ser una ONG, y la respuesta es positiva, efectivamente. La ley 27430 no distingue en si la empresa tiene o no fines de lucro, si es una asociación civil o una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada, si es de capital nacional o extranjero. El único distingo es si estás trabajando en el sector público y si estás dentro del privado, aquel que sea un alto directivo y a su vez tenga este doble clic, que es tener una mejor remuneración mensual, normal y habitual, por encima de 15 veces el valor del salario mínimo vital y móvil vigente al momento de la extinción, ¿no? Con lo cual abarca, como preguntaba Laura, a los que vienen de las ONGs. Exactamente, las abarca. Teniendo en cuenta, bueno, Claudio Liñero hace una pregunta que es una de las tantas que se hacen en un Después del contexto. coloquio de idea, ¿no?, y la participación de Alberto Sí, Fernández en él. efectivamente, aparte de esa intuición que el argentino ha desarrollado, que sabe que en años electorales todas las cosas se pueden extender a un límite mayor de lo esperable y que pueden llegar a no renovarse por las mismas razones subjetivas que determinaron su prórroga, digamos. Con esto quiero decir que si uno analiza hoy los indicadores de empleo en el sector industrial, estarían dadas las condiciones para que no se prorrogue la prohibición de despido, porque el sector industrial estaba volviendo a tasas de creación de empleo semejantes a las previas de la pandemia, yo diría muy próximas a las de noviembre, diciembre del 2019, cuando se dictó la prohibición, ¿no? Así que si tomáramos ese indicador, ya incluso el propio ministro de Economía, Guzmán, dijo que estaban dadas las condiciones en términos de empleo formal y su creación para salir de este cepo, con lo cual uno podría presumir que esto podría ocurrir. Ahora, estamos en Argentina, sabemos muy bien que a veces esto depende de situaciones macroeconómicas que no están al alcance, ni siquiera de quienes en el coloquio de idea señalaron esto, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde una expresión de deseo después se logra materializar en la realidad? Bueno, es algo que se va a develar, yo diría, la última semana de diciembre como corresponde a nuestra planificación, ¿no? Y no antes. Con lo cual, hoy, para ser
un poquito más preciso, podríamos decir que están dadas las condiciones para salir de esa restricción. Hay que ver si no tenemos algún estado de turbulencia en ese momento desde el punto de vista de las variables macroeconómicas que tengan después incidencia en la microeconomía, que es el empleo, y eso pueda llegar a postergar esa decisión, pero lo cierto es que ya es casi ineficaz, porque fíjense, si la DGI, la AFIP, tiene que sacar una circular explicando cuál es el tratamiento indemnizatorio, perdón, cuál es el tratamiento impositivo sobre las indemnizaciones, es porque en Argentina se está indemnizando gente. Y si se está indemnizando gente, nosotros sabemos muy bien que bajo el eufemismo de la extinción por mutuo acuerdo, lo que está ocurriendo es que hay una tasa de rotación, quizá no de la velocidad que tenía previo a la existencia de este cepo, especialmente en el sector de la pequeña y mediana empresa, que no tienen capital de trabajo para poder afrontar el costo indemnizatorio, pero que está ocurriendo, así que tendremos que esperar la última quincena de diciembre. Sí, igual sabemos que alcanza esta prohibición a los que ingresaron antes de los primeros decretos, ¿no? Los que ingresaron antes de que se dictara el DNU 34-2019, que es el 13 de diciembre del 2019. Con lo cual, los que entraron después de esa fecha, digamos, y después que la limitación es para el despido sin justa causa, ¿no? Absolutamente. El despido con justa causa sigue funcionando. El despido con justa causa sigue funcionando, la extinción por incapacidad absoluta también, por pérdida de habilitación sobreviniente también. La jubilación también. Exactamente. Todas las demás causales de extinción siguen operando. Y como decías o dabas a entender, los arreglos de salida, como suelen decir, ¿no? Los de común acuerdo, también siguen funcionando. Sí, siguen funcionando, y si no, preguntémosle a los escribanos que han sido declarados esenciales durante la pandemia. Es cierto, los declarados esenciales. Así es. Bueno, No muy bien. ¿Cómo? No digo que ha sido por eso exclusivamente, pero que ha contribuido a contribuir. Pero sí, yo tuve que firmar otras cosas, digamos, y le digo al escribano, está trabajando, me dice, no sabe lo que estamos trabajando, me dijo. Y era en gran medida arreglos de este tipo, sí. Claro. Bien, bueno, Héctor, muchísimas gracias. Agradecemos a los participantes, como siempre a ADRA y a Byton con su generosidad que sponsorea este espacio, y nos vemos dentro de 15 días. Ya debe haber pasado, dentro de 15 días ya debe haber pasado el Congreso. Vuelvo a invitarlos para, recuerden, el 9 de noviembre, ¿no? Entren a la página de ADRA, adra.org.ar, y ahí van a tener todos los datos para poder inscribirse. Bueno, muchas gracias, Héctor. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias. Hasta luego. Adiós.